Ya soy ingeniero civil de profesión, soy graduado de la Universidad Mayor de San Andrés. Y bueno, estamos aquí para compartir justamente este tema tan lindo como es el diseño de fundaciones superficiales, en este caso asistido por el programa Geo5, que seguro muchos de ustedes ya lo conocen. Pero bueno, a ver, no sé si estamos con el, bueno, no estoy con mi dispositivo usual, ¿se está escuchando bien? ¿Estamos bien con el audio? A ver si me pueden confirmar esa parte. Sí, ingeniero, se escucha. Está todo claro, Inge. Ya, ok, gracias. Bueno, no he querido tocar la parte teórica, pero veo que es necesario nomás ver algunas situaciones por las múltiples cuestionantes que pasan con esto de diseño de fundaciones superficiales. Tampoco lo voy a hacer muy apuroso, lo voy a tratar de ser bastante escueto, el tiempo es limitado, y bueno, también hay que ver la parte práctica. ¿Ya? Cuando hablamos de fundaciones superficiales, se nos viene ya hace años, muy años atrás, en 1920, este dibujo que justamente está en la presentación, ¿no? Que era denominada cuña de Plant. Estás buscando, Ryan, ¿no? Este modelo justamente de la cuña de Plant no nace justamente de la ingeniería civil, ni mucho menos nacía de la cuestión de tratar de que se haga. Por favor, sus micrófonos, rogarles que lo apaguen. La noche. Para antes de las 2 de la noche, misito. Edgar González. Por favor, a todos los presentes, por favor, si pueden apagar su micrófono para evitar ese tipo de inconvenientes. Gracias. Bueno, ya bebé, por eso, justamente ya se me, como dicen por ahí, ya se me chipó. Ya. Obviamente, en las primeras contribuciones de lo que es esta parte de mecánica de suelo, estamos hablando de Coulomb en 1976 y Rankine en 1857, ¿no? Sin embargo, una de las experiencias o los aportes más importantes fue dada por el profesor Terzaghi en 1925 con su libro de mecánica de suelos, ¿no? Y ahí justamente habla del concepto de tensión efectiva o esfuerzo que muchos de nosotros conocemos como esfuerzo efectivo, ¿ya? Justamente este concepto es una parte esencial de todo lo que es la mecánica del suelo, ¿ya? ¿Qué dice también? El mayor problema para una fundación superficial justamente es la sobreestimación de la capacidad. Entonces básicamente también es un arte llegar a resolver una fundación superficial. No, como podemos ver aquí, ahí está justamente lo que sería la cuña de Plant, ¿no? Ese modelo, yo sé que lo han visto tal vez en un libro bastante conocido, como Blahadas, muy similar, llegará justamente a la mente. Sin embargo, esto viene de un experimento más que todo de carácter mecánico, no viene para nada estaba enfocado para la parte civil, mucho menos para la parte de mecánica de suelos, pero se lo ha adaptado y pues ahí donde nace justamente el concepto de capacidad última. Existen tres zonas, como pueden ver ahí, una zona triangular, hay una zona de transición con una espiral, como pueden ver justamente en el segmento CE o en el segmento CD, y después tenemos una zona otra vez triangular que está delimitada por el área GBE o ADF. Ya cada uno tiene justamente una particularidad, ¿no? La zona 1 tiene una zona triangular por debajo de la carga distribuida, dado que no hay fricción. De superficie del suelo de direcciones, las tensiones principales son horizontales y verticales. La mayor tensión principal, en este caso, es la dirección vertical. En la zona 2, una cuña formada por una espiral logarítmica, ¿no? Que obviamente tiene, bueno, vamos a que en este caso, en la que las tensiones principales giran a través de pi medios radianes o 90 grados de la zona 1 a la zona 3, el paso de la superficie deslizante de la espiral logarítmica, donde phi es igual al ángulo de fricción interna, creando una transición suave entre la zona 1 y la zona 3. Y la zona 3 se va a caracterizar por ser igual a una zona triangular, pero donde las tensiones principales son horizontales y verticales. La mayor tensión principal, en este caso, sería la horizontal. ¿Ya? Bueno, es el mecanismo de fallo que tiene, en este caso no necesariamente tiene que ser simétrico, ¿no? Lo que nosotros hemos estudiado alguna vez es por simetría, por facilidad de estudio. Ya, ¿qué hace? La solución de Plant fue extendida por Reisner, ¿ya? Con una sobrecarga circundante Q.
Kerlin, Biesman y Terzaghi ampliaron la forma de Planck-Reisner para el peso unitario del suelo, gamma, y fue Terzaghi quien escribió primero, ¿no? Ya entenderán aquí que hubo otros investigadores que estaban detrás de esto, pero fue Terzaghi quien hizo primero, ¿no? Esto de lo que es la capacidad portante, con 3 factores de capacidad de carga, separados. Uno es la cohesión, la sobrecarga y el peso unitario, ¿ya? Tal vez estamos siendo muy, a ver, vamos a ver si estamos siendo muy, vamos a tratar de ejemplificar aquí. Cuando nosotros hacemos una fundación superficial, vamos a borrar esto, y se acuerdan de esta figura, ¿no? Tenemos esto. Aquí tenemos nuestra fundación, ¿ya? Aquí nuestra carga. Este lápiz es exacto, cambiarlo. Ya. ¿No es cierto? ¿Qué pasa? Vamos a hacer un horizontal justamente en la parte de lo que es la fundación. Toda esta parte que voy a churar verde, se la cambia, si lo podemos decir, se la cambia, lo voy a poner de otro color, por una carga distribuida. Q. Igual en este parámetro que en estos parámetros que hay en el suelo, tenemos gamma y también tenemos la cohesión. ¿Sí? Entonces se refiere justamente a estos parámetros, cohesión, sobrecarga, que es cohesión, sobrecarga y el peso unitario, ¿no? Sin embargo, investigadores más adelante, con el profesor Meyerhoff, corrigen esta ecuación para cargas inclinadas, ¿no? Y empiezan a generarse diferentes ecuaciones, más sofisticadas, una más sofisticada que la otra, con diferentes autores, ¿ya? Entre esto, la fórmula de capacidad portante vertical, que aquí lo estamos denominando con P sub B, pero muchos lo deben conocer de su forma más simple, como Q sub U es igual a que AC por NC más Q por NQ, más un medio de gamma por B por N gamma. Donde los factores, tanto los factores N como NC, NQ, se han de denominar factores de carga, ¿ya? Y ya Meyerhoff más adelante hace algunas correcciones, ¿no? Con algunos factores adicionales, como se puede ver en esta ecuación. Sí, sin embargo, esta es la ecuación que nos proporciona primeramente el profesor Terzaghi. Obviamente hay correcciones en función de la forma de la fundación, pero es ahí donde nace, ¿no? De ahí nacen otros autores como Briggs Hansen, por ejemplo, o Basic, que empiezan a formular algunas correcciones en función de justamente esos factores de carga, que lo vamos a ver más adelante. Como podrán ver, ahí justamente se replica cómo se generan los planos de falla a través de este modelo físico, ¿no? Donde pueden ver claramente cómo realmente pasa esta parte de la falla, ¿no? Lo que se ve en la teoría. Y cómo se genera esa falla. No, esa podemos decir que es una zapata de este tipo, pero en cambio también puede haber zapatas de esta forma, donde se ve claramente la falla que es bastante simétrica, ¿no? Aquí también podemos ver, ¿no? En este modelo, cómo se genera la falla, ¿no? Y dónde está, cómo se levanta también esa falla. ¿Ok? Ahora. Bueno, Planck resolvió esto de los factores de carga, ¿no? De la capacidad de carga por la cohesión, y ahí está justamente ese factor de carga. Reines también resolvió este factor de la sobrecarga Q, ¿no? En donde nos da justamente el valor de NQ, ¿ya? Pero Biesman, Terzaghi, Kakot, Kersen, Meyerhoff, Briggs Hansen, Basic, Chen, etcétera, etcétera,
Posteriormente propusieron diferentes ecuaciones para el factor de capacidad de carga portante por peso unitario, es decir, el N gamma. O sea, el NC, el NQ, así lo voy a denominar para abreviar un poco, ya saben qué es eso, ¿no? Y ya estaba resuelto. Lo que ha sido complicado resolverlo, o bueno, hasta el día de hoy hay un misterio en la mecánica de suelos, es cómo Terzaghi genera este N gamma. ¿Ya? Se dice que la ecuación de Chen es la que se usa principalmente, ¿no? Que es esta N gamma. Sin embargo, bueno, vamos a hablar sobre este tema más adelante y van a ver cómo puede influenciar el encontrar este valor en la capacidad última del suelo. Hablábamos hace instantes sobre el tema justamente de que es imperioso resolver y no sobreestimar la capacidad del suelo, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo influye. Pero ya vamos viendo que en nuestros últimos 75 años se han propuesto varias teorías de capacidad de carga para estimar la capacidad de carga máxima en fundaciones superficiales. Ya en 1943, se propuso determinar la capacidad portante en la fundación superficial rugosa, rígida, continua, es decir, franca. Esas son las hipótesis que genera Terzaghi para que puedan hacer su teoría. Y además de estar apoyados a un suelo homogéneo, ¿no? Entonces, vamos viendo ahí, ¿no? Además, que Terzaghi definió una fundación superficial como una base donde el ancho B es igual o menor que su profundidad de F. Bueno, ya hemos hablado de estas zonas, la zona A, B, C, ¿sí? Este ya vamos viendo ya en un modelo de suelo, ya no con el modelo de Brandt, que habíamos visto. Esta zona es una zona elástica triangular ubicada inmediatamente debajo de la base de la fundación y de inclinación y de los lados A, C y BC de la cuña horizontal, ¿no? Y tenemos ahí un ángulo de fricción del suelo. Hay una zona BCF, ¿ya? BCF, que son esa zona que es justamente el corte radial de Brandt, y la zona BFG, que es la zona pasiva de Rankine, que así sea del militar, ¿ya? Hay una cosa bien importante. Recuerde que esta parte, y bueno, nosotros ya sabemos, el suelo, el punto débil del suelo, no es su capacidad a resistir al esfuerzo cortante. Digamos que es el lado flaco del suelo. Por eso, toda esta parte donde se genera la falla es justamente cuando el suelo ya no puede resistir este esfuerzo cortante y es vencido y se genera la falla. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, todavía hay una reserva. No sé si se dan cuenta, ¿no? El hecho de que aquí le hayan puesto Q, todavía esto se extiende. Todavía esta parte de acá aporta a lo que sería la capacidad de corte del suelo, ¿no? Entonces eso hay que entenderlo bien también, ¿no? Hay que entenderlo con bastante criterio. Bueno, sabemos esta ecuación, la ecuación de Mohr-Coulomb, ¿no? Donde justamente relaciona el esfuerzo cortante con el esfuerzo efectivo y la cohesión, ¿no? Ahí está, ¿sí? Y vamos a decir que justamente para resolver este problema que trata de hacer la capacidad última, se hace una sobreposición de efectos, ¿no? De entrada ya ahí se genera un cierto error, ¿no? Pero es la forma de cómo determina Terzaghi la fórmula que ustedes conocen, ¿no? Creo que eso no lo han visto, no lo ven en pregrado, ¿no? Y ahí está. No vamos a entrar a detalles, quiero más que todo mostrárselos, ¿no? Entonces, ahí vemos que justamente es una cuestión de equilibrio de fuerzas, básicamente, ¿no? En donde tenemos justamente a la fuerza aportada por la sobrecarga Q, el PPQ, la que está aportada por la parte de la cohesión, el PPC, y la parte por lo que está aportada por lo que sería el peso unitario, el PP gamma, como pueden ver ahora. Lo vamos a llamar así PPQ, PPC, pero ya saben qué es eso, ¿no? Ya, entonces para obtener tanto PPQ, PPC y PP gamma, se puede usar el método de superposición. Sin embargo, no será una solución exacta. Entonces, noten, desde ahí ya estamos cometiendo algún error.
¿Ok? Que quede claro eso. La ingeniería civil, siempre lo veo así, no es una ciencia quirúrgica, digamos, ¿no? Más bien tiene mucho que ver con la parte de física, no está matemática, eso es lo que a eso quiero llegar, ¿no? Bueno, es mi forma de verlo, ¿ya? Entonces generan ahí unas relaciones donde empiezan a poner, por ejemplo, el ángulo de fricción distinto de 0, pero el peso unitario igual a 0, la sobrecarga distinta de 0 y la cohesión igual a 0. Y ahí se generan ahí unas ecuaciones de equilibrio, después se genera para encontrar justamente este PPQ, se generan las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Y se encuentra a través de diferentes ecuaciones lo que sería la parte de Q. Después pasa, aquí está, Q. Después aparece lo que sería el PPC, igual. Hacemos un ángulo distinto de 0, un peso unitario igual a 0, pero en este caso una sobrecarga igual a 0 y la cohesión distinta a 0. Y es ahí donde otra vez entramos con esto de las fuerzas y entramos al equilibrio, ¿no? Entonces equilibrio y resolvemos el problema. Como está ahí, el QC. Ahí está la solución, enmarcada en rojo. Finalmente hacemos la relación para PP gamma, donde el ángulo de fricción es igual de 0, el peso unitario ahora es distinto de 0 y la sobrecarga y la cohesión son 0. Y entonces se hace la parte de lo que sería igual nuevamente el equilibrio y se obtiene ahí lo que sería la solución del Q gamma. ¿Ya? Ahora, esta es una extracción del libro del profesor Bowles, ¿ya? ¿Qué dice? Justamente la parte que está ahí subrayada, ¿qué dice? ¿No? Terzaghi nunca explicó bien cómo obtuvo el Kp gamma en su ecuación, ¿no? Para obtener justamente el N gamma. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no es cierto? Este valor. Hay un Kp gamma ahí. No lo explicó. Entonces, no se explicó muy bien cómo se obtuvo el Kp gamma utilizando para calcular el factor de capacidad de N gamma. Sin embargo, dio una curva pequeña, a pequeña escala, de gamma versus N gamma, perdón, de phi versus N gamma, es decir, ángulo de fricción versus este factor de carga, y tres valores específicos. El valor de N gamma, cuando el ángulo es phi, es 0, 34 y 44 y 48 grados. Como se muestra en la tabla 4.2, la que estamos viendo a la derecha. Y los que tenemos el libro de mecánica teórica, o bueno, los que han podido ver el libro de Terzaghi, en esa parte se muestra esta gráfica. Y es lo único que tenemos para determinar N gamma según lo que nos ha dado el profesor Terzaghi, ¿no? Entonces, de ahí nacen las curiosidades, ¿no? ¿Cómo se ha obtenido? En cambio, investigadores como Kumbhokar, ustedes que lo pueden ver en el libro de Brajadas, ahí dice justamente cuando tienen, ¿no es cierto?, tabulados los valores de N, Q, NC y el N gamma, le ponen un asterisco y dije, hay valores obtenidos, pero por Kumbhokar, justamente que es este señor, que es el profesor, ¿ya? Que presentó en este caso una solución numérica para el factor de capacidad N gamma de Terzaghi, ¿ya? Entonces, él empieza a hacer una investigación a partir de una solución numérica, toma los valores que tenía Terzaghi, ¿ya? Y empieza a ver que hay cierta aproximación con los valores que él obtiene, ¿ya? Por ejemplo, con una excepción en N gamma de 36, 260 y 780, respectivamente para 34, 44 y 48 grados, ¿no? Ahora, no se sabe si bien, bueno, no se sabe si existen valores numéricos explícitos de N gamma utilizados para trazar la figura hecha por Terzaghi, ¿ya? Por lo tanto, los resultados presentados en el presente documento, es decir, el presente documento que hizo Kumbhokar, pueden compararse con estos tres valores para phi. Para 34 grados, o N gamma 38, frente a N gamma 36, ¿va? Cuando phi es 44 grados, la diferencia N gamma 271 frente a N 260 es básicamente significante. Ahí converge bastante bien, ¿sí? Y la presión de solución gráfica es excelente. La gran diferencia es el N gamma cuando es 650 frente a 780 cuando el ángulo es 48 grados.
ahí estamos un poquito ya, ¿no? Medio que nos hemos alejado un poco. Pero esto puede ser, o es debido a que algún pequeño error en el análisis gráfico magnificado por la sensibilidad de n gamma afín, ya que el ángulo que da n gamma 780 es aproximadamente 48.6. Miren la sensibilidad en decimales, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Ir a comparar una gráfica que se ha hecho manualmente en ese entonces, ¿no? Versus a lo que se ha hecho ya con un análisis numérico, pues habría que pues, ponerlo en vilo, ¿no? Alguna situación. Y ahí es donde, aquí están los valores obtenidos en el estudio que hizo el profesor Kumokar, donde está justamente el ángulo de fricción, los ángulos de fricción obtenidos y los valores que se han obtenido de n gamma. Y bueno, ahí aparece lo que sería la capacidad portante, ¿ya? Del suelo, y donde tenemos ahí el valor n gamma, es la capacidad de diferentes autores. ¿Ya? Esa es la ecuación de Terzaghi. Y fíjense, este Kp gamma aparece para el factor, ¿no? N gamma el factor de carga. Esta es otra ecuación del profesor Meyerhoff. Esta es otra ecuación del profesor Hansen. Fíjense, quiero que noten la variación que tiene. Lo que quiero que se concentren ahora es en la variación de n gamma. Nuevamente, Terzaghi, ¿qué presenta? N gamma, esa es su ecuación. El profesor Meyerhoff, n gamma, y dice, no, esta va a ser la ecuación. NQ menos 1 por tangente de 1.4 de phi. Más adelante Hansen propone que es 1.5, todo por NQ menos 1 por la tangente de phi. Basic dice no, tampoco, para mí lo correcto es 2 veces, todo entre paréntesis, NQ más 1 por tangente de phi, y así sucesivamente. Y ahí tenemos valores, ¿no es cierto?, que tienen en función de los ángulos, como podrán ver, los ángulos de fricción, y los valores que tenemos aquí. El n gamma obtenido por el profesor en función de la ecuación de Hansen, en función de Meyerhoff, en función de Basic, ¿no? Y si tomamos cualquier punto al azar, por ejemplo, el de 30 grados, por ejemplo, que es un valor bastante interesante, vemos, ¿sí? Vemos acá que lo que nos da el valor de la ecuación de Hansen versus con la ecuación de Meyerhoff están bastante próximos. Sin embargo, el valor que nos da el profesor Basic y se aleja ya sustancialmente, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la que debo usar? ¿Ya? Ahí vamos. Bueno, eso ha sido para que entienda un poquito que dentro de la mecánica de suelos hay este tipo de cosas. Entonces, ¿quién me ha permitido hacer esto? Hacer yo. A ver, no sé si se está viendo el MatCat. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se está viendo el MatCat? Creo que no. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman, por favor? Sí, Se ve. ingeniero, se ve. Se ve. Ok, Sí, gracias. se ve. Se ve, Inge. Entonces, ahí están los diferentes factores de carga que genera Meyerhoff, el NQNC y el N gamma. Nos hemos de hacer esto de N gamma, como pueden ver acá, ecuación de Meyerhoff, y ahí tenemos los factores de carga NQNC y N gamma, cómo van variando, ¿no es cierto? Pero bajo la autoría de ¿quién? Del profesor Meyerhoff. Después tenemos otro que es la autoría del profesor Hansen. Y Hansen pues plantea estas ecuaciones y tenemos igual sus curvas correspondientes de cada factor de carga. Y aparece Basic igual, ¿no? Sus factores de carga, ¿no? Y los hemos graficado. Ahora, ¿qué hemos de hacer en razón de esto? Hemos de decir, bueno, comparemos los factores de carga justamente de N gamma, según Hansen, Meyerhoff, Basic y Kumokar. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos agarrado el N gamma que genera Hansen, los N gamma que genera Meyerhoff, Basic y después Kumokar. Kumokar, digamos que va a representar a Terzaghi en este caso, ¿ya?
Entonces ahí están los valores, ahí tenemos la gráfica que nos dejó el profesor Terzaghi, y ahí viene. ¿Cómo empieza a variar? Tal vez en esta forma de presentación no se nota muy bien, entonces notarán que el N-gamma por Hansen está en azul, el N-gamma por Meyerhoff está en negro, el N-gamma de Basic está en rojo, y el N-gamma de Convocar, que representa al profesor Terzaghi, está en negro. Lo vamos a poner en una presentación tipo logarítmica, y ahí podemos ver, semilogarítmica, perdón, y ahí podemos ver algunas cuestiones de sensibilidad. Fíjense cómo la parte de Meyerhoff y la parte de Convocar, junto con lo que sería, es más, Meyerhoff y Hansen básicamente van de la mano, ¿no? O sea, casi se sobrepone. Azul y negro casi se sobrepone. Sin embargo, fíjense que ya lo que sería el profesor Terzaghi ya va un poquito por abajo. ¿Sí? Pero el que realmente es un poco bastante fuerte su variación es lo que nos plantea el profesor Basic, ¿no? Es lo que nos presenta el profesor Basic. Entonces, ahí, mira, usted, pero ¿cuál es el correcto? Pues son autores. Nosotros como ingenieros somos libres de escoger cuál será el autor. Si vamos a hacer un diseño conservador, si queremos más esta fórmula, si queremos que sea esta. Ya tenemos que nosotros como ingenieros saber justificar el por qué vamos a usar una fórmula. No hay recetas de cocina en ingeniería. No hay, esto le haces por esto. No, tienes que tener el criterio, no hay de otra. Se debe tener el criterio necesario para optar cuál de las fórmulas vamos a usar. Usted dirá, pues, este suelo ha tenido una buena caracterización, se ha hecho un buen laboratorio, se ha cumplido los estándares de ensayos de materiales, etcétera, de suelos. Entonces, ya usted dirá, bueno, me voy por una solución rígida, ¿no? Si es que hay mucho problema, tal vez, no es que les digo que se deba hacer así, pero si hay algún problema, irá pues por el lado tal vez conservador, ¿no? Entonces verá que, pero el tener una mala caracterización del suelo ya de entrada, vuelve obsoleta a cualquiera de una de estas ecuaciones, porque no tiene sentido, ¿no es cierto? Poner sobre una mala caracterización del suelo, toda la teoría que se ha ido haciendo en tantos años, no tiene sentido. Por eso muchas veces, ya en el campo profesional, en lo particular, yo voy a hacer la parte de estudio de suelos, yo voy y superviso el estudio de suelos, no voy, lamentablemente tenemos algunos, no digo todos, la mala costumbre de decir, allá tienes que ir a hacer estudio de suelos en tal lugar, y ahí realizas tu estudio de suelos, y me lo traes pues de aquí a 2 semanas, ¿no? Ni siquiera ves si han sido ejecutados adecuadamente, y lamentablemente son mal ejecutados. Equipos ni siquiera están calibrados, una mala toma de muestras, cuando sería el ingeniero geotecnista o el encargado de mecánica de suelos, quien es el que deba decidir, no, esta muestra quiero. El que vaya viendo los estratos, en donde debería decir, no, aquí yo voy a necesitar una muestra, o necesito aquí hacer el ensayo antes de que entre a la profundidad ya prefijada. Entonces, todas esas cosas debemos fijar, ¿no? Cuando se realice la parte. Okay. Entonces ahí viene, ¿no? Uno de los misterios de la mecánica de suelos es el N-gamma, ¿no? Que no se sabe cómo lo obtuvo el profesor Terzaghi, pero hasta el día de hoy no se sabe, pero sin embargo se han ido estudiando, tal como en el caso, como dijo Convocar, y se acercó bastante a sus valores, ¿ya? Ahora vamos a ver un poco de Meyerhoff. ¿Por qué? ¿Por qué hemos hecho esta presentación? ¿Ya? ¿Por qué se ha hecho esta presentación? Porque es necesario entender los factores de carga, que hay diferentes autores, que hay una cierta sensibilidad en obtener el valor de la capacidad portante del suelo. Por eso hemos hecho esta pequeña presentación, para que se entienda esa situación. ¿Ya? Entonces, ahora yéndonos a Meyerhoff, por ejemplo, vamos a obtener con sus factores que tiene Meyerhoff, y vamos a poner diferentes valores aquí, por ejemplo, 31, 7.6 kilopascales, 20.15. Muy ideal esto, ¿no? Pero a ver, vamos a hacerlo un poquito más sencillo, ¿ya? Para no estar haciendo tanto drama. 8, y aquí le ponemos unos 18, ¿ya? La profundidad, una zapata cuadrada, y así. Bueno, los que saben manejar MATCAD, excelente. Ya pueden ver ahí, ¿no?
Ahí están los valores por inclinación, ¿no? Una corrección por inclinación, una corrección por profundidad, y se obtiene la capacidad portante del suelo, según Meyerhoff. ¿Ya? Ok. Ahora, vamos al programa Geo 5. Perdonarán que estoy con la versión demo, pero la llave entre todo este trajín que ya les había dicho por esto del pequeño, he tenido que salir volando y no la pude traer. Así con respeto que se me merece la entidad, la universidad, mil disculpas. Bueno, vamos a hacer esto del proyecto. Ya con el ingeniero Quispe ya lo han visto, cómo se realiza esta parte de lo que es configuración. Es muy similar a lo que se va a hacer ahora, ¿no? Vamos a poner métrico. Aquí vamos a poner diferentes tareas. No lo vamos a llenar por razones obvias, porque el tiempo ahorita a mí me apremia mucho, ¿ya? En la configuración. Vamos a ir a editar y vamos a entrarnos aquí. Primero materiales. Ya, pues, esto es para el diseño. Si yo quiero utilizar ACI 31819, ya en Geo 5 cuenta con la 318-19. Estaba mucho tiempo con la 318-11, ¿no? Ahora se ha actualizado a la última reglamento de hormigón armado. ¿Ya? En la cuestión de los asentamientos, vamos a utilizar un porcentaje de sigma R. Es algo así como en la parte, coeficiente de restricción por zona de influencia, ¿no? Es decir, hasta que lleguemos a un 10% de la capacidad, entonces hasta ahí me va a restringir, ¿no? Es algo así como el rubro de presiones, ¿no? Para la cuestión del análisis por asentamiento, podemos utilizar el módulo edométrico, coeficiente de compresión, índice de compresión, etc., ¿no? Lo vamos a dejar en el módulo edométrico. Para Zapata, ya miren, y bueno, hemos lanzado, ¿no? Hace tiempo ya un curso de justamente diseño de fundaciones, tanto desde el punto de vista de ASD y el LFD. No, hoy por hoy el LFD es lo que está tendiendo la tendencia mundial, igual se está uniendo en muchos países de Sudamérica y al diseño de sus fundaciones por el LFD, ¿no? Y eso es obvio, ¿no? Pues ya pues hacemos hormigón en el LFD, hacemos estructuras metálicas en el LFD y seguimos haciendo fundaciones en tensiones admisibles, ¿no? Es un poco raro esa parte, ¿no? Entonces, ahí vamos. Aquí tenemos diferentes enfoques, fíjense, tenemos para la cuestión del análisis del subsuelo con drenaje, tenemos diferentes autores. Justamente aquí está Basic, aquí está Meyerhoff. Esta que dice enfoque estándar es el método de Hansen, por si acaso, ¿ya? Para que lo tengan ustedes en claro, ¿ya? Ok, entonces nosotros vamos a usar a Meyerhoff, ¿ya? Cuando es sin drenaje tenemos opciones, lo vamos a dejar en estándar. Cuando tenemos suelo rocoso, tenemos estas tres opciones, lo vamos a dejar en estándar. Y tenemos el análisis de levantamiento, ¿no? Es cuando se genera este levantamiento o arrancamiento de la fundación, ¿no? Método CON, estándar, etc. Vamos a dejar ahí. La excentricidad permitida 0.33. Podemos dejar ahí, creo que 0.167. Los factores de capacidad portante vertical. Esto está en función de la importancia de la estructura, ¿no es cierto? Pero un valor para una estructura convencional sabemos que nos han puesto muchas veces que es 3. ¿No? Para el deslizamiento igual pondremos algún valor. Dejaremos en unos 5 y factor de seguridad de elevación 3. Una vez hecho esta configuración, le decimos OK. Vámonos al perfil del suelo, ¿no? En este caso, como solo vamos a hablar de un solo estrato, no es necesario hacer diferentes perfiles. Pero entiendo yo que en la parte de pilotes sí han hecho perfiles, así que ya saben componer el perfil del suelo. Vamos a crear en este caso ahora lo que sería el suelo. Nuestro suelo, el cual vamos a generar. Vamos a poner suelo 1, así lo voy a poner para no tener tanto problema. Sabíamos que el peso unitario es 18, el ángulo de fricción le habíamos puesto 30, la cohesión no sé cuánto le pusimos, a ver la cohesión cuánto estaba. 8. Ok, 8 entonces voy a poner 8 kilopascadas. Ya, el coeficiente de Poisson. Ahí vemos si usted tiene alguna duda, usted se remite a estas ayudas y puede obtener algún valor. Vamos a poner 0.3. Podemos poner un coeficiente variable, podemos poner por coordenadas. Podemos hacer de cuenta que hay un cierto rango lineal y así es.
modo de cálculo de superpresión estándar y vamos a poner un peso intersaturado de 20 kilómetros metros cúbicos. Vamos a cambiar un poco el color a modo de darle un poco más de vida a nuestro modelito. Que todos los valores obviamente son obtenidos por laboratorio, ¿no? No es que, cuidado, ojo, a veces, y replico las palabras que alguna vez me dijo uno de mis profesores. Usted al curso sabe que le está dando un arma, un revólver en la cabeza, claro que sé, por eso les digo que si ustedes no tienen la suficiente parte teórica bien hecha y bien lograda, entonces no se mete un software. Eso es lo que yo les recomiendo. Porque el software no es la solución a la parte de que no haya aprendido los fundamentos teóricos. Más bien, los fundamentos teóricos es la parte esencial para antes de manejar cualquier software, ¿no? Eso que sirva de mucho, ¿ya? Y así no van a tener un revólver, sino van a tener una excelente herramienta con la que van a poder resolver muchos de sus problemas. ¿Okay? Listo, ya lo tengo, ahí está, se ha creado el suelo. Se va a asignar sola, porque tenemos un tipo de suelo. En la parte de cimentación, dijimos que vamos a tener una profundidad del terreno, vamos a hacer de cuenta que era 1,50, la profundidad de la zapata, igual vas a poner unos 50. Ya, el espesor de la cimentación, ponemos 40. ¿Sí? La inclinación le vas a poner 0, y la inclinación del fondo de la zapata le vas a poner igual 0. ¿Ya? La parte del peso unitario de la sobrecarga, igual lo vamos a poner como 18. ¿Ya? Obviamente varía, ¿no? Pero vamos a poner por practicidad. En cargas, vamos a añadir una carga. Primero vamos a poner una carga de diseño y una carga de servicio. La carga de diseño podría ser unos 1000 kilonewtons. Y la carga de servicio podría ser unos 800, 900, 900 kilómetros. Listo. La geometría, en nuestro caso, dijimos que iba a ser una geometría de 3 metros por 3 metros. La columna lo vamos a dejar con 40, no hay problema, y la rotación del zapato se queda ahí. Ahora, el fondo de la zapata. El fondo de la zapata podemos hacer desde el perfil geológico, es decir, del que hemos asignado del terreno, como se ve acá, o podemos optar esta otra parte por otros parámetros, y se abre este tipo de ventanas. Vamos a ir en este caso por parte del suelo, el perfil del suelo geológico. Después tenemos un yacimiento, como se puede ver acá. Si quiero lo activo, si quiero no. En cuestión de materiales, fíjense, vamos a un peso unitario de la estructura. En este caso, como es hormigón, yo lo pongo el 24. Según el hormigón que sea un H21, ¿sí? Automáticamente cambia ese modo de elasticidad. Le decimos OK. En el acero, ¿sí? Vamos a hacer un catálogo. Sabemos que el acero hace el 0,60, el de 413. Podemos personalizarlo, es decir, no, que no sea este, podemos poner un FY 500, ¿no? Bueno, no vamos a entrar a detalles de eso. A 500 megapascales. Y vamos a decir que se va a hacer 500 megapascales. Ok. Lo mismo hacemos ahí. Ok. Podemos poner una sobrecarga. Esta sobrecarga puede ser por agua subterránea o un suelo incomprensible, etcétera, etcétera. ¿No? Podemos poner. Podemos hacer la parte de sismo, ¿no? Analizando justamente las aceleraciones horizontales y verticales, es en función de lo que en este caso sería la guía boliviana de diseño sísmico. Hay configuraciones de etapa y veamos ahora la verificación de la capacidad portante. Ahí está la capacidad portante del suelo. Fíjense, quiero que se concentren en este valor. Esta ecuación dada por Meyerhoff.
que ni siquiera hemos aquí visto, aquí ni siquiera se ha tocado nada de Geo5, no se ha visto nada de Geo5. Le hemos hecho, como podríamos decirlo así, de manera manual. Así lo vamos a interpretar, lo hemos hecho de manera manual. Hemos llegado al valor de 1752 de capacidad última. Entonces, el programa debería darme este mismo valor. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque esto lo que hemos hecho ha sido apoyado en la teoría, ha sido estudiado bajo su teoría, bajo el autor, es decir, de manera minuciosa. Y el programa, como es una calculadora, lo que ha hecho es, y lo van a ver ahora, 1752, y fíjense cuánto ha sacado el programa como capacidad última. 1752. Ni un decimal menos, ni un decimal más. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que estoy aplicando bien el software, que la teoría, la parte que yo sé, lo estoy aplicando adecuadamente, ¿no? Porque viene del estudio anterior, de tener bien en claro de dónde sale cada cosa. Y ya puedo yo entrar cada dato en la software de manera correcta para que me dé un resultado óptimo, un resultado idóneo. ¿Ya? Entonces, muy importante. Ahora, por ejemplo, otra cosa muy importante, no solo se trata de concentrarse en la capacidad última, ¿no? No se trata de eso. Es la parte del asentamiento. Sí, en la parte del asentamiento. En este caso, la cimentación el asentamiento de esta cimentación es bastante bajito, 0.1 milímetros. ¿No? 0.1 milímetros. Obviamente eso repercutirá en función de la rigidez del suelo, ¿no es cierto? Tal vez hemos puesto mucha rigidez o no sé, porque nos hemos inventado hace rato ese número. No es que se pone ese número, ¿no? Nuevamente recalco. El ingeniero, ¿cuánto ha puesto? Así debe ser. No hay eso. No existe tal, ¿no? Hay que revisar, hay que tener una caracterización adecuada del suelo. Una vez que se ha ido viendo ya toda la parte de la parte geotécnica, ¿no? Podemos ver ya, fíjense cómo está su perfil de tensiones, ¿no? Y hasta donde más o menos es esta influencia de un 10%, ¿no? Ahí es donde se cuarta. Y está bien 3 metros, y se supone que para una zapata cuadrada la influencia debería ser 6 metros, entonces tal vez habría que bajarle un poquito más esta. En vez de ser un 10%, que sea un 5%, decimos OK, y nos vamos a asentamientos. ¿Y cómo va? Ahora sí va por 671, que ya hemos pasado ese 2 veces, aproximadamente 2 veces. Entonces podemos dar ahí por hecho. ¿Sí? OK. Finalmente, lo que se va a hacer es el dimensionamiento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Fíjense, aquí tenemos una sección A, una sección BB, que es diferente, ahí nos muestra la gráfica, es para la parte del diseño por acero, ¿ya? Aquí me dice que vamos a poner un recubrimiento de 4 milímetros. En nuestra normativa, tal vez sí se pueda, en la normativa americana, sabemos que es 75 milímetros, lo vamos a poner como 75 milímetros. Recubrimiento. ¿Qué acero voy a usar? Muy posiblemente un 5, que equivale más o menos al FI de 16. Yo voy a usar el mismo acero, ¿ya? En este caso. Y vamos a poner aquí 10 barras. Y aquí 10 barras. Como es cuadrada, vamos a tratar de que sea lo más uniforme posible. Por funcionamiento estoy muy bien, pero sin embargo por capacidad me falta. Seguiremos distribuyendo más barras. 12 barras, no me da. Vamos a 15 barras, tal vez ahí ya me da. Podemos optimizar 14 barras para que no esté tan 13 barras. Y de 12 barras creo que ya me voy por poquito. 13, tratemos de que este también sea un armado simétrico, 13. Y ahí se cumple absolutamente ya las verificaciones. ¿Sí? Podemos ver en detalle
como se ha ido viendo en la justa verificación de refuerzo longitudinal, es decir, por momento, tanto el eje X como el eje y la parte de la falla por funcionamiento. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué verificación falta ahí? ¿Qué verificaciones faltaría ahí? ¿Alguien se anima o a escribirlo ahí en el chat? No hay problema. Falta pues verificación por corte unidireccional. Falta aplastamiento, ¿no? Falta ver longitudes de desarrollo de las armaduras, de los anclajes, ¿no? Con eso no quiero decir que está haciendo mal su trabajo el programa, simplemente que debemos entender, una cosa es que hagamos un análisis geotécnico y otra cosa es que hagamos un análisis estructural. No hay programas que hagan la todología, no existe, ¿no? Geo5 es un programa monstruo, pero está enfocado a geotecnia. Que queramos pedir en el programa que le dé la parte estructural más al detalle, yo creo que también es pedir demasiado, ¿no? ¿Sí? Porque su fuerte de Geo5 es justamente el análisis geotécnico. Y lo han podido ver, lo hace muy bien. Piden datos geotécnicos realmente buenos, ¿no? ¿No? Tal vez yendo al revés, ¿no? Un programa que se dedique netamente a la parte estructural, le pedirá simplemente la capacidad admisible. Listo. Su sigma admisible. Y eso le ponen. Listo, con eso acabó todo. No es así. Han visto que aquí hemos analizado asentamientos, influencia de las tensiones en el suelo, etcétera, etcétera. Todo eso se analiza en la parte geotécnica para después poder hacer un adecuado diseño estructural. Es la forma como se debe trabajar, como se debe encarar los proyectos, ¿no? Hacer un adecuado análisis geotécnico, después recién pasar los datos a la parte de estructuras y que estructuras también lo haga de manera adecuada, ¿no? No se trata de agarrar un sigma admisible de laboratorio que me han dado, ese está bien, debe estar bien. Cuestionen, pues, hay que cuestionar. ¿Mm? ¿De dónde sacan muchos sus capacidades admisibles? Hay un diagramita que está ahí en el queso Villalaz, que se llama, que también lo utilizamos en la universidad. Son dos curvas, ¿no? Ya, me he olvidado. Pero ahí, felizmente agarramos número de golpes, llegamos a la clasificación y encontramos una capacidad importante. No, eso está lejos. O sea, ¿dónde has metido, dónde está todo lo que hemos revisado ahora? La teoría, la cuña de Planck, cómo se desarrollan los factores de carga. Entonces, ¿dónde está eso? No nos podemos saltar eso, pues porque es parte de, ¿no? Recuerden que para la capacidad última no tiene que ser la capacidad última, no siempre la que va a llegar a la resistencia máxima, también asentamiento admisible, ¿no? Es muy importante eso, que la capacidad admisible es aquella que no siempre tiene que ir por resistencia, también puede ser por servicio. Entonces son cosas que tenemos que cuidar eso en el diseño de nuestras fundaciones. Bueno, estimados colegas y futuros colegas, yo me tengo que despedir, debo ir al hospital. Espero que haya sido de vuestro agrado esta introducción. Mañana estamos lanzando un curso de diseño de gaviones, la aplicación de gaviones para los que quieran, ¿no? Hemos hablado con el ingeniero Guido Gutiérrez. Bueno, justamente el percance me ha coartado, pero se los hago llegar a ustedes de manera verbal, ¿no? El curso está a 150 bolivianos, pero para los alumnos de la UPA, solo para los alumnos de la UPA, el curso está a 35 bolivianos. Y es un curso de justamente uso de Geo5 para muros de gaviones y aplicaciones de muros de gaviones. Espigones, diques, muros de contención, ¿no? Taludes con gaviones, ¿no? Entonces, obviamente vamos a ver un poco sobre morfología fluvial y demás cosas, ¿no? Para poder entender también. Más o menos el mismo estilo que han podido ver ahora, pero un poco más detallado. Empieza el día de mañana. Sí, los que quieran tener los que quieran tener tal vez algún contacto respecto a esto, diseño de fundación, diseño de muros de
aplicación de gaviones en la ingeniería civil, pueden escribirme si quieren con toda confianza. Me dice Benjamín, ¿cuál es el programa que utilizamos? El programa, como el Benjamín te dije, el programa es Geo5. ¿Ya? Geo5, la Universidad Pública del Alto tiene, la carrera de Ingeniería Civil tiene el programa de Geo5, ¿no? No se tenía algún problema con el servidor, con la red, ¿no? Sí que un servidor, pues, ¿no? Entonces, ya, yo creo que ya lo arrancamos en esta semana, hasta la próxima, creo que ya van a tener funcionando en su centro de cómputo, si es que ya lo tienen, el programa Geo5, ¿ya? Entonces, como les dice, pueden dirigirse directamente a mi persona y está mi número de contacto para los que quieran pasar el curso de ingeniería de gaviones. Lo vamos a hacer igual con este mismo programa, con Geo5. Es bien fácil de usar Geo5. Esa es una de las ventajas clave, creo que es de este programa, ¿no? Y con los que se puede realmente hacer varias cosas. Pero no solo vamos a usar el empleo del programa, obviamente vamos a ver partes teóricas muy importantes en la cuestión de gaviones, que son muy, muy interesantes. El curso va a ser virtual, ¿no? Virtual, ¿no? Va a ser virtual y bueno, ahí estamos. Bueno, estimados colegas, les agradezco mucho su atención. Estoy muy agradecido con el ingeniero Guido Gutiérrez y con la Universidad Pública del Alto por esta honrosa invitación y pues no me queda más que pues agradecer de todo corazón a todos, también al centro de estudiantes de la carrera y pues desearles siempre éxitos y sigan teniendo este tipo de iniciativas de hacer por lo menos este tipo de seminarios o cursos cortos para que pues vayan viendo herramientas informáticas, vayan insertando tecnología dentro de lo que sería en la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Pública de Alto. Tengan ustedes muchas bendiciones, Dios los bendiga mucho y pues será hasta otra oportunidad. Gracias. Ingeniero.